Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar bien? Confírmeme, por favor. Sí, profesora, buenos días. Sí, profesora, buenos días. Sí, profesora, buenos días. Sí, profesora, buenos días. Muy bien. A ver, vamos a continuar. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Buenos días. A ver, bueno, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco lo que hemos trabajado la semana pasada. Ya, muy bien. Si es que hay alguna dificultad o algo que no me puedan escuchar o no ven mi pantalla, me confirman, me avisan, por favor, ¿sí? Ya. A ver, vamos a recordar lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar o que quizás haya quedado alguna duda, alguna consulta o se comprendió? Chicos. Alberto. Sí, Miss, buenos días. Buenos días. A ver, ¿qué me podrías decir de lo que hemos trabajado la clase pasada? Bueno, Miss, yo la semana pasada no ingresé. Estaba un poco ocupado y recién hoy pude ingresar. Entiendo. A ver, Wendy Castro. Eh, eh, sobre la Divina Comedia de Dante Alighieri. Ya, la Divina Comedia, ¿qué corriente literaria pertenece?
Literatura italiana. Ya, a la literatura italiana, pero ¿qué corriente literaria? Literatura española italiana. ¿Literatura española? A ver, la semana pasada, veo que no han estado atentos la mayoría, hemos hablado sobre la literatura medieval, ¿ya? Sobre la literatura medieval, ¿sí? ¿Qué es la literatura medieval? ¿Sí? Va a ser un periodo, una corriente literaria que va a desarrollarse desde el año 476 hasta el año 1453. Inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente y culmina con la caída del Imperio Romano de Oriente en manos de los turcos, ¿sí? Esta corriente literaria va a ser una época que va a ser considerada como la verdadera patria del cristianismo, ¿no? Era donde la tierra es solo una morada transitoria y como tal peligrosa, ¿sí? Aquí lo consideraban o los partícipes de esta época consideraban a esta época como a la tierra como algo transitivo, ¿no? Que no nos íbamos a quedar como para siempre, ¿no? Esta ideología ya se iba manejando desde esta época. Ahora, para este hombre medieval, todo pensamiento se va a reducir a lo que es la religión, ¿ya? Lo que es la religión. ¿Sí? Acá van a aparecer las primeras literaturas nacionales europeas, ¿sí? Y su elaboración, ¿no? Y cómo es que se fueron difundiendo, ¿sí? De la difusión de estas lenguas romances, ¿no? Que son el castellano, el francés, el sardo, el catalán, el romano y el italiano, ¿sí? Ahora, el latín va a persistir desde el siglo V hasta el siglo XIII como vehículo de creación y estudio, ¿no? Ahora, acá se van a cultivar los géneros más llamativos que con el transcurso del tiempo se van a llegar a estudiar también, que es el épico, el lírico y el dramático. ¿Ya? Va a aparecer también lo que es la literatura de caballería, ¿ya? Esta literatura de caballería surge en esta época, pero como burla, ¿no? A los caballeros, a los que se enfrentaban, ¿ya? Ahora, la lírica se va a cultivar y se va a difundir gracias a la labor de los juglares y trovadores, ¿no? ¿Quiénes eran ellos? Ellos van a ser aquellos que llevaban y cantaban de pueblo en pueblo, ¿no? Como lo manifestamos al inicio, ¿no? En la literatura clásica. Ellos son los que iban de pueblo en pueblo contando las historias y hazañas de los héroes, de los guerreros, ¿sí? Y la épica se va a manifestar en los cantares de gesta, ¿sí? Como bien hemos visto en las diferentes corrientes literarias, ¿sí? Esta ideología, o mejor dicho, esta metodología va a surgir en diferentes países,
pero siempre va a haber un país donde se va a desarrollar con mayor auge, ¿sí? Con mayor importancia, va a haber mucho más resalte. En Francia, en la Alemania, en Inglaterra, en Italia y en España. En Francia tenemos a la canción de Rolando, que es anónimo. Recuerden que la mayoría de representaciones de esta época son en sí anónimas, ¿no? Porque como iban de pueblo en pueblo contando las hazañas, no se identificaba quién había manifestado o quién había escrito esta historia. En Alemania tenemos la canción de los Nibelungos, en Inglaterra los cuentos de Canterbury y en Italia Dante Alighieri con Boccaccio y Petrarca, ¿no? En España el cantar de Mio Cid, que también es anónimo, y la Celestina, ¿sí? De Farfán. Ahora, la literatura italiana, a ver, disculpen. Alberto, ¿alguna opinión? Alberto. A ver, me parece que ninguna. Apagamos los micros, por favor, ¿ya? A ver, como les venía diciendo, ¿no? Como uno de sus compañeros decía, se habló sobre la literatura italiana, ¿sí? Que es donde va a tener mayor auge lo que es la literatura medieval. Sí, este va a ser uno de los últimos países donde va a sobresalir esta corriente literaria, ¿sí? Pero fue la más importante, ¿no? Porque aquí se va a manifestar diferentes aspectos respecto a la literatura medieval, ¿ya? Ahora, en Florencia va a ser la cuna donde se va a desarrollar lo que es la literatura italiana y va a surgir como el Trecento y el Quattrocento. ¿Sí? Y dentro de ello también va a surgir un grupo, o se le va a denominar con ese nombre al grupo de la literatura italiana, ¿sí? Se le va a denominar con el nombre de Dolce Stil Nuevo, que es una frase italiana, ¿ya? Como el dulce estilo nuevo, ¿sí? Que se traduce en el español, en el cual se va a estar desarrollando una literatura, pero ya con sus propias características, ¿no? Las nuevas manifestaciones, las nuevas formas de ver al mundo, ¿ya? Y aquí se va a desarrollar lo que es la filosofía escolástica, ¿no? Va a estar lleno de mucho moral, de la religión, de los conocimientos filosóficos, ya que a través del tiempo se fueron evolucionando, ¿no? Y aquí vamos a tener mayor cantidad de filósofos, ¿sí? Ahora, disculpen. Ahora, como en toda corriente literaria, hemos visto que la inspiración o de los escritores, la inspiración era lo que es la mujer, ¿sí? Que va a ser la musa de inspiración para que se puedan desarrollar las historias. Pero acá a la mujer lo van a ver como una salvación, ¿no? Y eso es lo que nos va a presentar Dante Alighieri, ¿no? Que es uno de los escritores que va a manifestar mayormente sus características de la literatura medieval, ¿sí? Ahora, Dante Alighieri va a manifestar en diferentes obras, como Convivio, por ejemplo, que va a ser una obra que va a estar basada en cuestionar y hacer sentir su valor, ¿no? O mejor dicho, su valer a la ignorancia de las grandes, ¿no? La ignorancia de los que pertenecían a la clase élite, ¿sí? Y tenemos de Bulgari Eloquenta, por ejemplo, es una obra
que va a ser un elogio a la lengua vulgar, ¿no? Que va a contener muchos rudimentos estéticos, historia de la literatura, lingüística comparada y teoría del lenguaje. Sí, va a estar lleno de esto, ya que recuerden que la literatura medieval es una aparición de los grandes filósofos, ¿no? Ya no solamente se va a estudiar un idioma o una metodología, sino se van a desarrollar diferentes estrategias, ¿ya? Y La Vita Nueva, que va a ser una obra bastante autobiográfica, donde Dante va a enmarcar su temprana labor poética, ¿no? Cómo es que él se inició a muy temprana edad, ¿sí? Que va a expresar en forma muy grandiculenta y sublime la concepción medieval del amor simbolizado, ¿no? En Beatriz, que él siente, ¿no? Ese amor que siente por Beatriz es bastante idealizado. ¿Por qué? Porque Dante nunca manifestó su amor por ella. ¿Sí? Lo llega a manifestar, pero en una obra, en ficción, ¿no? Y bueno, su obra maestra, que es la Divina Comedia, ¿no? Que narra este viaje que él tiene por el purgatorio, por el paraíso, por el infierno, ¿sí? Tanto en el purgatorio como en el infierno, tenía el acompañamiento de Virgilio, ¿no? Que era un poeta al cual Dante admiraba demasiado, ¿sí? Muy bien, entonces eso es más todo lo que se ha hablado la semana pasada, ¿sí, chicos? A ver, para que quede un poquito más claro. El día de hoy vamos a hablar lo que son oraciones incompletas. A ver, acá quiero participación de cada uno de ustedes. ¿A qué llamamos oraciones incompletas o a qué nos referimos? ¿Quién me podría manifestar? ¿Qué querrá decir la palabra oraciones incompletas? Son pequeños enunciados donde se han omitido una o varias palabras. Exacto. Las oraciones incompletas, lo vamos a llamar como su mismo nombre lo menciona, son oraciones que no están del todo, ¿no? Que se han omitido diferentes tipos de palabras. ¿Qué tipos de palabras? Puede ser sustantivos, puede ser adjetivos, verbos, ¿sí? Que han hecho que mi oración pierda el sentido, ¿no? El sentido, la la coherencia, ¿sí? O la cohesión de mi oración. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este tipo de ejercicios? Es que yo debo de buscar la manera, o mejor dicho, la palabra que falta, ¿no? Dentro de estos ejercicios. ¿Para qué? Pero no con la finalidad de que yo puedo buscar cualquier palabra, sino debo de buscar palabras que le den sentido a mi oración. ¿Sí? Que le den sentido a mi oración y eh, que al momento de yo leerla, guarde cohesión, ¿ya? Esa es la finalidad. Ahora, ¿qué nos dice acá? Acá tenemos una definición más clara. Son preguntas que van a estar formadas por textos breves, ¿sí? A los cuales se le han suprimido de manera deliberada uno o más de sus elementos, ¿ya? Como les he venido recalcando, son diferentes tipos de palabras, ¿no? Sustantivos, adjetivos, verbos, que normalmente nosotros vayamos a encontrar nuestro, en una oración. Ahora, ¿qué criterios debemos de tener en cuenta? ¿Qué criterios debemos de tener en cuenta dentro de estos ejercicios?
Uno de ellos es la gramaticalidad. La gramaticalidad es identificar el tipo de palabra que vaya a faltar dentro de mi oración. ¿Sí? Dentro de mi oración va a ser la gramaticalidad. Luego la coherencia textual. Una vez que yo ya haya identificado lo que es la gramaticalidad, voy a verificar lo que es la coherencia textual. Cuando yo hablo de coherencia textual es que al finalizar voy a verificar si tiene sentido o no. Al momento de yo pronunciarla, si tiene sentido o no. ¿Sí? Ahora, ¿qué método de solución? ¿Qué debo de hacer primero? Debo de analizar el enunciado. ¿Sí? Identificarlo, analizarlo, para luego identificar y subrayar los rastros verbales, que quiere decir qué palabra le falta, ¿no? Acompañado del verbo. Y finalmente completar la oración mentalmente. Muchas veces cometemos el error de nosotros completar las oraciones, ¿sí? A la primera, como se dice, ¿no? De manera coloquial. Nosotros desarrollamos, vemos la pregunta, ya pienso que esa es la respuesta y la marco. Y cometemos ese error porque no seguimos este proceso. ¿Sí? ¿Qué debemos seguir? ¿Para qué? Para no cometer estos errores. ¿Sí, chicos? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a las oraciones incompletas? Hice una consulta. ¿Cuándo la oración puede ser incompleta? A ver, llamamos oraciones incompletas, como lo manifesté al inicio, cuando se le ha suprimido un tipo de palabra. Por ejemplo, ¿no? Yo digo, María juega muy bien, o mejor, a ver, les digo, cuando yo manifiesto la lingüística, característica fundamental que nos hace sobreentender la palabra. ¿Le falta o no palabras ahí para poder darle sentido a mi oración? ¿Le falta o no, chicos? ¿O la oración que yo les he mencionado tiene sentido? ¿Puedes repetir la oración, Miss? A ver, para que me puedan entender, acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, acá, yo digo, la leche es el mejor alimento para, demuestran que si alimentas a tu bebé exclusivamente con lo previenes de enfermedades respiratorias. Esa oración, así como está, ¿tiene sentido? No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, ¿qué cosa? Yo tengo que identificar palabras que le están faltando. ¿Qué tipo de palabras? Entonces, ¿qué hago? Juego con mis alternativas, pero no marco rápidamente, ¿cierto? Sino juego con mis alternativas para poder identificar el tipo de palabra que está faltando. ¿Ya? Entonces, aquí yo pongo en práctica lo que les he mencionado, ¿no? El proceso que yo debo de seguir para poder desarrollar estos ejercicios. Primero, ¿qué cosa? Analizo mi enunciado. ¿De qué me están hablando? Me están hablando de la leche. Y que esa leche beneficia a quién? A los niños. Entonces, yo analizo, luego debo identificar y subrayar los rastros verbales, las acciones. Y finalmente completar la oración mentalmente, no marcar. ¿Por qué? Si lo hago mentalmente, ¿qué tengo que hacer? Voy a pronunciar, a ver, voy a pronunciar, ¿sí? Voy a pronunciar esta palabra con las palabras que yo estoy considerando de que me están faltando. Y veo si es que tiene sentido, si es que tiene coherencia. Si no tiene coherencia, yo cambio de alternativa. Ya, a ver, 2 minutos para que me puedan desarrollar este ejercicio.
Muy bien. A ver, Wendy Castro o Carla Muriel Silvestre. La C, profesora. A ver, Sí, Miss. la C. A ver, La C, Miss. muy bien. A ver, decimos, a ver, ¿quién me ayuda con el texto completando con la alternativa? La leche materna es el mejor alimento para bebés. Estudios demuestran que si alimentas a tu bebé exclusivamente con tu leche, lo previenes de enfermedades respiratorias. Exacto. Muy bien. ¿Tiene sentido o no? Sí, Sí, tiene Miss. sentido. Tiene sentido. Entonces, esa es la manera correcta que nosotros debemos de desarrollar nuestros ejercicios de esta índole, ¿no? ¿Qué nos ha faltado? Nos ha faltado sustantivos dentro de las oraciones, ¿ya? Muy bien. Acá tengo ejercicios un poco más complejos para poder desarrollar, ¿ya? A ver, disculpa. ¿Alguien quería opinar? Disculpa. Bueno, me parece que no. Entonces, acá tengo ejercicios para poder desarrollarlos ¿Ah? de la misma manera. Ya apagamos el micro si no vamos a participar. Yomi, por favor. Yomi Rodríguez, apagamos el micro. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a completar esto. Yo les voy a dar un tiempo estipulado. Luego voy a cambiar de imagen para que lo puedan desarrollar los otros demás ejercicios. ¿Ya? A ver, a trabajar y luego lo desarrollemos conmigo para verificar si lo han hecho correcto o no.
Chicas, A ver, chicos, continuamos. A ver, ¿quién me podría ayudar? Vamos a verificar. Semira y Suiza, por favor. De paso voy a ir registrando sus asistencias. Semira, ¿me escuchas? Presente, Semira, profesora. buenos días. A ver, la primera pregunta. Dice, Sí, Miss. Presente, profesora. muy bien, a ver, dice, es a partir de los primeros de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de darse a conocer. ¿Cuál será la alternativa ahí? Bueno, Miss, Semira, Miss, ¿me escuchas? sí, te escucho. Bueno, ¿Cuál es la sería? C. Días, A ver, moverse. leemos la La oración C. completando con esas palabras. Es a partir de los primeros de su existencia que ese ser humanos así siente la necesidad de darse a conocer. No, léeme completando con la alternativa que tú me has dado. Ya. Es no, es a partir de los primeros días de su existencia que que es ser humanos que siente la necesidad motivarse de darse a conocer. Mo- moverse. Conocer. Ya A ver, ¿tiene sentido? la internet de acá está fallando. Ya, Estoy pero al momento de leerla donde no tú, hay ¿tiene tanto. sentido tu oración que acabas de pronunciar? no tiene sentido, Miss. Sí, Miss, sí, no tiene sentido, Miss. A ver, ¿cuál sería la ¿por respuesta? qué? Porque si nosotros decimos que es a partir de los primeros días de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de moverse, de darse a conocer, no tiene sentido. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver, ¿quién le podría Miss, acompañar? yo creo Ayudar. que es la opción B. A ver, léelo. Es a partir de los primeros momentos de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de expresarse, de darse a conocer. Ya, es a partir de los primeros
momentos de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de expresarse, de darse a conocer. Exacto. Esa sería la alternativa correcta. Tiene sentido y tiene coherencia al momento de leerla. ¿Ya? Por eso debemos de seguir los pasos. ¿Sí, chicos? Entonces, ahí la respuesta sería la alternativa B. En la 2, a ver. En la 2 me va a ayudar Sheila Lisette Hacha. Sheila Lisette, ¿me escuchas? Muy bien, Wendy, excelente tu respuesta. Sí, profesora. A ver, Sheila, con la alternativa número 2. La D. La D. A ver, léelo. El resultado del rechazo perjudicial emocional en los educadores inmediatos del niño puede ser catastrófico. ¿Qué balón te llevamos? Creo que también faltaba eso. ¿Qué balón está llevando? ¿Dónde? La prensa. No está bien. Se acabó. A ver, Sheila, ¿tiene sentido o no? Sí. A ver, cuando lo vamos a leer de esa manera no va a tener sentido, ¿ya? Si yo digo el resultado del rechazo emocional, no guarda sentido. A ver, ¿quién puede ayudar a Sheila? Miss, será la opción A. A ver, el resultado del desequilibrio emocional en los educadores inmediatos del niño puede ser traumático. Esa tiene mucho más sentido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo digo el resultado del desequilibrio emocional en los educadores inmediatos, ¿a quién me estoy refiriendo ahí? ¿Quiénes son los educadores inmediatos del niño? Profesores o sus padres. Más ¿Hace referencia a sus?
padres, ¿cierto? Entonces, ese desequilibrio emocional que un padre puede tener de manera personal, ¿sí? Puede ser transmitido a los niños, ¿cierto? ¿Y eso qué va a ser? Un hecho traumático. Si bien sabemos que todo este proceso de cómo se le educa al niño y qué es lo que aprende el niño en sus primeros años de vida marca mucho, ¿cierto? Y guarda mucho más sentido. Entonces, la alternativa correcta sería la A. ¿Ya? Sería la A. Muy bien. Ahora, siguiente. A ver, aquí voy a llamar a Yeomi Rodríguez. Sí, Miss. Yeomi. Tú participaste ya, ¿verdad? Todavía, Miss. Ah, todavía. A ver, Yeomi, con la pregunta número 3. Ya. Constatar las ventajas que se supone alterar el estudio con el trabajo es fácil siempre que ambos se ejecuten conscientemente y responsablemente. ¿Cuál sería tu respuesta? Ahí, La B. la B. Ahora, a ver, manifiéstalo con la alternativa B. Constatar las ventajas que supone alterar el estudio con el trabajo es fácil siempre que ambos se ejecuten consciente y responsablemente. Ya, a ver, tu alternativa sería la B, ¿cierto? Sí, Miss. Constatar las ventajas que supone alterar el estudio con el trabajo es fácil, siempre que ambos se ejecuten consciente y responsablemente. ¿Coinciden todos con la alternativa de su compañera? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Tiene sentido. Muy bien, excelente. Excelente, Yeomi. ¿Ya? A ver, el último. Vamos a ver. Carla Muriel Silvestre Varas. Carla Muriel. Carla Muriel. Carla. Bueno, me parece que Carla no está presente. A ver, mira, ya salió. Berta Colbaki Delgado salió, ya participó. Presente, profesora. No todavía. Ya, a ver, Berta, contigo. La alternativa, digo, la pregunta número 4. Manifiéstalo primero sin tu respuesta y luego con la respuesta que consideres correcta. No revisar el propio nos abocaría a una vida de nuestra existencia. Se reduciría a la simple repetición de los actos. Para mí la B, profesora. Ya, a ver, repítelo con la alternativa, completando los espacios con la alternativa. No revisar el propio cuerpo nos abocaría a una vida de enfermos. Nuestra existencia se reduciría a la simple repetición de los actos. Ya, ¿tiene sentido ahí? Según lo que acabas de leer. Para mí sí. A ver. La alternativa B me dices, ¿verdad? Dice, no revisar el propio cuerpo nos abocaría a una vida de enfermos. Nuestra existencia se reduciría a la simple repetición de los actos. ¿Tiene sentido ahí? No, Miss. No, ¿Cuál Miss. sería la alternativa? Creo que la A C. ver, A ver, la C. No revisar el propio mensaje nos abocaría a una vida de incomprensión. Nuestra existencia se reduciría a la simple repetición de los actos.
¿Sería? Miss, yo creo que es la C. Ahí ya. No revisar el propio acto nos abocaría a una vida de Miss, yo creo que de dementes. Nuestra existencia se reduciría a la simple repetición de los actos. No revisar el propio mensaje nos abocaría a una vida de incomprensión. Nuestra existencia se reduciría a la simple repetición de los actos. Esa es la respuesta D. ¿La C o la D? La D, Miss. La D. No revisar Miss, la E. La E. No revisar el propio pensamientos, no se la E gustaría sería. una ¿Por qué? vida. La Una E es Miss, repetición de la, los actos. Y eso porque ahí tiene sentimientos. la E. Esa sería la respuesta correcta, ¿ya? Entonces, ese es el proceso que nosotros debemos de seguir para el desarrollo de nuestros ejercicios de esta índole. Recuerden que deben de cumplir con con las características, ¿no? Con este proceso. ¿Para qué? Para no cometer los errores. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda, chicos? Ninguno, Miss. ¿Ninguna? Muy bien, chicos, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Nos vemos en una siguiente oportunidad.